Muy buenos días a todas y todos. Hoy en la mañana hemos tenido la reunión semestral que nos convoca a las autoridades que participamos del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados. Se encuentra el señor Ministro de Seguridad, el Director General de Carabineros, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones, la Subsecretaria de Prevención del Delito, el Subsecretario de Seguridad, los Directores de Gendarmería, distintas instituciones públicas, no voy a nombrarlas, el listado es largo, la Administración de la Mujer, que intervenimos en el informe cuyos resultados vamos a presentar hoy en la mañana y que permite ilustrarnos a todos respecto de cuáles son los datos, los números, respecto de la cantidad de homicidios consumados que se han cometido en el país durante el primer semestre de 2025 y las cifras comparativas con los periodos equivalentes anteriores. Quisiera destacar que tal como en los años precedentes, este es un número, son cifras que compartimos todas las instituciones que nos encontramos presentes en esta reunión. Son cifras del Estado de Chile, confiables, que se adecúan a estándares internacionales y que van a permitir que las políticas que adoptemos para perseguir estos crímenes tan graves se ajusten a las cosas tal como ocurrieron y no sobre la base de especulación. Dejo con ustedes al señor Ministro de Seguridad para que presente los resultados del informe. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, fiscal. Yo, a continuación, haré la exposición de los principales resultados asociados al Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados correspondientes al primer semestre del presente año. Una vez que termine este punto de prensa, estará disponible en los sitios web de las instituciones respectivas el informe final, al igual que el resumen ejecutivo del mismo. En primer lugar, solo recordar que esta es una iniciativa en la cual participan las instituciones a las cuales ha hecho mención el fiscal nacional y que está centralizado en el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, hoy día focalizado en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es una metodología que descansa esencialmente en la recolección, en la validación y sobre todo en el establecimiento de un elemento y patrón metodológico común en cada una de las instituciones. Como ha dicho el fiscal nacional, estas son cifras del Estado de Chile. Las instituciones trabajan conjuntamente en términos metodológicos para entregar un dato confiable, comparable y, por lo tanto, que pueda ser susceptible no solo de evaluación para políticas públicas basadas en evidencia en nuestro país, sino que también para su comparación en términos internacionales. Además de eso, solo recordar las instituciones que están vinculadas al observatorio. Como ha señalado el fiscal nacional, no solo está Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, por cierto, el Ministerio Público, Gendarmería, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sino que también se encuentran, entre otros, el Servicio Médico Legal, el Servicio de Reinserción Juvenil, el CENAME y el Departamento de Estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública, entre las más significativas. Es decir, por eso, vuelvo a insistir, es un esfuerzo del Estado de Chile en los términos que hemos planteado. No olvidar nunca que el propósito central es proveer de información oportuna para adoptar decisiones en base a evidencia, pero además de eso, no solo para que las autoridades, sino que también para que la ciudadanía en general pueda tener conocimiento de la evolución de las políticas y los resultados de las intervenciones por parte del sistema de seguridad pública. Vamos a los resultados. El primer dato relevante, comparando, tal como se ha indicado, los semestres de los años anteriores, es que durante el primer semestre de este año ya tenemos una disminución del menos 13,8%. Si uno toma los datos de la reducción de tasas durante este periodo, desde el año 2022 hasta ahora, ese número ha implicado para el mismo semestre una reducción de los homicidios de 24,2%. Enseguida, uno de los aspectos que es útil también el informe del primer semestre es evaluar aquellas regiones donde se han obtenido disminuciones de tasas y frecuencias. Eso sucede en 11 de las 16 regiones del país. Tenemos algunas donde hay aumentos, si ustedes ven en términos de número, por ejemplo, Arica y Parinacota, de 13 a 15 víctimas, la segunda es Maule, la tercera es Araucanía, Los Lagos y Magallanes. Ahí se encuentra la tasa, pero también la frecuencia. En el caso de Magallanes pasamos de 2 a 3.
¿Por qué esto es tan relevante? Es relevante porque permite focalizar las acciones tanto desde el punto de vista preventivo por parte de las policías, pero también las estrategias investigativas y los desarrollos de la persecución penal, como ha comentado también el fiscal nacional. Por eso, este informe no solo es una rendición de cuentas, sino que también define las estrategias de trabajo para el segundo semestre y poder cerrar también un año en los términos, como se ha venido mostrando en el último tiempo en nuestro país, en un descenso de los homicidios consumados. Enseguida, respecto de los días y horarios, más o menos se sigue manifestando este primer semestre en términos similares a como estuvo el año pasado. Es decir, siguen siendo el fin de semana el lugar donde se concentra la mayor cantidad de homicidios consumados, el 46,4%, y los horarios nocturnos, el momento en que estos se concentran con mayor habitualidad. Los horarios y días son relevantes, entre otras, para las estrategias de patrullaje preventivo que tienen desarrolladas las instituciones policiales. Veamos la caracterización de los homicidios consumados. En primer lugar, se sigue comportando en términos equivalentes a periodos anteriores, es decir, respecto de la serie del año 2018 hasta hoy, los hombres son el porcentaje mayoritario víctimas de homicidios consumados. Para el primer semestre de este año es el 88,6% y más o menos ustedes ven ahí la cifra histórica que se mueve en rangos relativamente similares. Enseguida, existen respecto de los tramos etarios, entre 18 y 29 años el 28% y entre 30 y 39 años el 26%. Es decir, en el tramo de edad productiva, en el caso de hombres en particular, entre 18 y 39 años está concentrado más del 54% de los homicidios en nuestro país. De igual modo, una de las cifras destacables del primer semestre es la disminución en más de un 40% de los niños, niñas, adolescentes víctimas de homicidios consumados. Como bien ustedes saben, tras los resultados de los años 2023 y 2024, se han adoptado un conjunto de iniciativas de trabajo coordinado conjunto de las instituciones del sistema de seguridad pública. Hay un esfuerzo significativo por el cual seguir avanzando, pero los resultados comparativos del primer semestre muestran esa significativa disminución en el caso de niños, niñas y adolescentes. De igual modo, en el caso de la nacionalidad, a diferencia del primer semestre del año anterior, mayoritariamente siguen siendo los chilenos las víctimas de los delitos de homicidio, y este es un porcentaje que ha aumentado del 79 al 86% en relación a los datos que se entregaron para el primer semestre del año anterior. De igual modo, en uno de los aspectos claves para obtener resultados en materia del descenso de los homicidios tiene que ver con la eficacia de la persecución penal. Hay varios de estos aspectos que se han analizado en otro momento y especialmente las iniciativas que están vinculadas al Ministerio Público y específicamente a ECO. Pero lo que importa para nuestro informe de las instituciones es volver a demostrar cómo los niveles de condena penal en materia de homicidios consumados ha ido aumentando, ¿no? Para este periodo el 58,7%, y por cierto nosotros esperamos que ese número sea igualmente significativo al término del año. Respecto de los mecanismos y los contextos de muerte, el arma de fuego sigue siendo el principal medio utilizado para homicidios consumados, aunque en este primer semestre sigue su descenso y hay un aumento de armas cortopunzantes. Solo recordar, sin embargo, que una vez que ustedes revisen el informe que estará disponible tan pronto terminemos este punto de prensa, podrán ver que el comportamiento del mecanismo de muerte utilizado varía según las regiones del país. Hay algunas regiones donde la proporción del uso de armas de fuego sigue siendo prevalente. Además de eso, los contextos de agresión sigue estando siendo predominante, el contexto de homicidios interpersonales, con un 39%, donde no están incorporados BIF, o sea, BIF y no BIF en el fondo, y en el segundo contexto tiene que ver esencialmente con
asociados a delitos o grupos criminales, ¿no? Que si ustedes ven, tiene un descenso de un 32% en comparación a lo que venía mostrando desde el año 2023. De igual modo, en los contextos de agresión, la vía pública sigue siendo el lugar donde frecuentemente ocurren este tipo de delitos, siendo el domicilio particular el segundo de esos lugares. Respecto del femicidio, que ustedes, como bien saben, desde el año 2024, el informe de homicidios consumados viene entregándolo de modo separado, ¿no? Nosotros tenemos al cierre del primer semestre 24 víctimas de femicidios consumados, lo que implica una víctima adicional a que hemos tenido en el primer semestre del año pasado. Como ustedes verán, en el informe consolidado de homicidios consumados del primer semestre, los contextos y además los medios utilizados respecto del femicidio son distintos a aquellos que se representan en el caso de los homicidios consumados. Esos son los resultados finales del informe consolidado de homicidios consumados para el primer semestre de este año. Insistiendo en algo que ha dicho previamente el fiscal nacional y que fue parte de nuestra conversación en la reunión previa a la presentación de este informe. La primera tiene que ver con que este es un esfuerzo del Estado de Chile por tener cifras validadas y que puedan ser objetos de comparación para adoptar políticas públicas e intervenciones en base a evidencia. Eso es un activo del Estado chileno y, en consecuencia, es conveniente mantenerlo en esos términos. Y lo segundo, tal como ha advertido el fiscal nacional en la reunión previa que hemos tenido, estos son los resultados del primer semestre, lo cual nos permite focalizar las estrategias de este segundo semestre. Y, por cierto, aunque los números en varias de estas líneas pueden ser positivos, lo que no podemos hacer, y eso es un acuerdo de todas las instituciones que participamos del sistema de seguridad pública, es actuar de un modo simplemente satisfactorio. Lo clave en esto es que esos buenos resultados tienen que seguir manifestándose hacia adelante y, en consecuencia, las estrategias para disminuir los homicidios consumados todavía tienen que ser más intensas de las que hemos desarrollado hasta ahora. Quedamos disponibles para las preguntas de la pauta en primer lugar. Muchas gracias. Hola, por acá vamos a consultarle al ministro o a la subsecretaria de Prevención del Delito también, porque el informe marca algo súper importante, que es la reducción de víctimas menores de edad, a las estrategias que han adoptado desde el Ejecutivo para que esta cifra baje. Han tenido resultados. Si nos pueden comentar acerca de cuáles son las estrategias que han seguido para que esta curva siga a la baja. Bueno, uno de los principales objetivos cuando se veían estas cifras que venían en aumento fue definir, fue un mandato del presidente de la República a través del Gabinete de Proseguridad, de desarrollar una estrategia que le pidió liderar en ese momento a la Subsecretaría de la Niñez, convocando a todas las instituciones y a un trabajo interinstitucional que ha sido fortalecido con la implementación del Ministerio de Seguridad Pública para que todas las instituciones pudiésemos participar en una mesa de trabajo donde se definieron algunas características respecto de los homicidios que se habían cometido con anterioridad, para poder caracterizarlos y para poder definir determinadas alertas. Y se estableció una mesa en este trabajo, se estableció una forma de definir alertas para que cada una de las instituciones pudiese reportar esas alertas y con ello generar intervenciones a través de distintos mecanismos de intervención, las OLN, otros servicios vinculados, digamos, a niñez, y con ello poder prevenir y de alguna manera desarrollar acciones específicas para poder prevenir este tipo de delitos. Estamos haciendo una mirada, este es el primer informe después de esa estrategia, por lo tanto hay que mirarla, hay que seguir desarrollando acciones. Hemos ido fortaleciendo estas estrategias de alerta, hemos ido también rediseñando las alertas y por supuesto también fortaleciendo el trabajo de las instituciones a través de distintos mecanismos y distintos programas que hoy día tiene el Estado de oferta en el ámbito de la niñez para justamente poder focalizar más la acción y de alguna manera también lograr mejores resultados, pero lo más importante obviamente es resguardar y cautelar la vida de niños, niñas y jóvenes. Para el ministro.
Respecto de los homicidios cometidos con armas de fuego, ¿se tiene un balance sobre el origen de estas armas? Si es que tuvieron algún origen lícito principalmente o más bien clandestino. Este es el informe de homicidios consumados. En la parte que se refiere al medio utilizado tiene que ver con aquellos que se están identificando ahí, armas de fuego o armas cortopunzantes, que son los dos medios principales utilizados. Sobre la pregunta a la cual usted se refiere, tiene que ver con otra política que no está asociado a los resultados del plan, que tiene que ver con el plan de fiscalización de armas, que se desarrolla a partir de una iniciativa del Gabinete Pro Seguridad. Para efectos del informe de homicidios consumados, el origen del arma no es un elemento que incida en los resultados, porque es arma de fuego. Los otros corresponden a una política del plan de fiscalización y, en segundo lugar, otro de los aspectos de armas de fuego tiene que ver con las estrategias de persecución penal que ha estado abordando el Ministerio Público en ese sentido. Pero respecto del informe consolidado de homicidio, lo que importa es el medio utilizado. Eso. Sí, pregunta para el fiscal nacional. Fiscal, ¿cómo hay algún análisis cualitativo de cómo ha impactado en estas cifras la existencia de la Fiscalía ECO y también qué puede mejorar con la Fiscalía Supraterritorial, un proyecto que ya estamos próximos a ver en desarrollo? Mire, la reducción de los homicidios es consecuencia de un fenómeno complejo, de una suma de esfuerzos. El atribuirle solo a la existencia de un proyecto exitoso como es ECO, que ha cumplido con creces las metas que se le habían impuesto, o que habíamos propuesto para ello, el atribuirle solo a la existencia de ese equipo la causa única o principal de la reducción de la cantidad de homicidios en Chile, creo que sería una exageración. Pero me parece que contribuye, no cabe duda que contribuye, pero es consecuencia, insisto, de un esfuerzo mancomunado, porque así como existe ECO y nos permite focalizarnos específicamente en homicidios cometidos en contexto de crimen organizado, que ustedes habrán podido ver en las láminas que presentó el ministro. Voy a ocupar su lámina, ministro. Ese. Ustedes pueden ver en la lámina lo que pasa, la variación que tiene. Esa es, ¿no? Sí. ¿El de eficacia de la persecución penal? No, ese es el de contexto. Ustedes pueden ver en la lámina de contexto cómo el criterio que más se reduce, la circunstancia que más se reduce, es la de homicidios cometidos en contexto de crimen organizado. Y ustedes pueden ver cómo se va reduciendo significativamente. Eso es también consecuencia de otros factores, como el patrullaje policial, otras iniciativas que se han ido implementando por parte de los demás órganos del Estado. Esto es un esfuerzo conjunto. Sería como afirmar que la reducción, que la pandemia del COVID fue consecuencia de derrotarla del aumento de médicos en los hospitales. Es un factor que incide, pero no quisiera afirmar que basta con que es solo ello. Solo en lo que sí predominantemente influye ECO es en la cantidad de casos que hemos esclarecido, la cantidad de casos en los que estamos formalizando, la cantidad de personas que están actualmente en prisión preventiva. Ahí ha habido un aumento por delitos de homicidio consumado en contexto de crimen organizado. Ahí ha habido un aumento muy significativo. Si antes no conocíamos a 4 de cada 10 autores de un homicidio cometido en contexto de crimen organizado, hoy día ya no conocemos a menos de 3. O sea, eso es un aumento, es un efecto muy importante. Gracias. Fiscal, también al fiscal nacional. Preguntarle por la cifra de condenados. Hay un 58,7% de condenas. ¿Están conformes con esa cifra en particular? Porque todavía hay un 37% sin condena y otro porcentaje menor que no se tiene información. ¿Cuál es la meta que se establecen quizás para mejorar esa cifra y cuáles son los elementos o las medidas que se han tomado en persecución penal para poder obtener esas condenas? Y en medio de esa misma pregunta, ¿cuáles de estas condenas quizás cómo se relacionan también con el crimen organizado que proviene del extranjero? Lo que muestran nuestros datos es que el número de condenas también ha aumentado muy significativamente. Esto ha traído como aparejado el aumento de las prisiones preventivas y el aumento de las condenas ha traído también aparejado un aumento de la población penal, junto con las medidas que se han adoptado por parte de la Fiscalía en otras categorías de delito.
Hoy día pareciera que tampoco hay mucho espacio para discutir si acaso estamos o no aumentando la cantidad de personas que llegan a prisión como consecuencia de delitos graves, habida consideración, insisto, de los datos que posee Gendarmería, y según hoy día nos transmitían, ya alcanza la población a los 62.000 personas privadas de libertad, lo que implica que en los últimos 3 años, hemos pasado de 40.000 personas a 62.000 personas. Me parece que corresponde a un estudio de más largo aliento poder decidir o plantear si aquello es o no es un factor que incide en la reducción de la tasa de homicidios o en la reducción de otros homicidios graves. Lo que muestra esta lámina es la cantidad de personas que tienen condenas previas y que han sido víctimas de homicidio. Es decir, lo que distingue es cuántas de las personas que son víctimas de homicidio consumado tenían condenas penales previas y cuáles no. Eso es lo que muestra esta lámina. Y lo que muestra, claro, es que hay un aumento de la incidencia en los homicidios consumados de personas que tienen condenas penales previas y se reduce también la cantidad de personas que son víctimas de homicidio que no tienen compromiso delictivo alguno previo. Gracias. Para el fiscal nacional, nuevamente, consultarle, en este caso, por una investigación. Aquí entonces, Por una investigación revelada por CIPER, la que se demuestra que la Fiscalía habría archivado una investigación de un canal de Telegram que difundía imágenes de explotación sexual infantil entre miles de usuarios. En primera instancia, saber si pudiera explicar las razones específicas por las cuales la Fiscalía decidió archivar la investigación de este canal y qué esfuerzos también está haciendo la Fiscalía, en primero, para cruzar datos en torno a estas personas y también indagar otros medios a través de los cuales se difundan este tipo de contenido. Sí, muchas gracias. Mire, lamentablemente no puedo entregar información respecto a las dificultades que enfrenta una investigación como la que usted detalla, particularmente cuando se trata de redes que han ocupado Telegram. Y normalmente no lo hacemos, estoy respondiendo a lo que suelo responder en situaciones como esta, porque tampoco queremos ilustrar a quienes estén interesados en cometer un delito de cuáles son las situaciones que nos representan más dificultad para investigar. Pero solo señalar que en la causa que usted menciona, los fiscales realizaron todas las diligencias que estimaban que estaban a su alcance para poder esclarecer los hechos y que sin perjuicio de aquello hemos solicitado un informe. La Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional solicitó un informe sobre el particular, sobre esa causa. Gracias, fiscal. Hola, para el ministro Cordero, por favor. Ministro, en la mañana se informó sobre la detención del presunto líder de la banda que entre los delitos que cometieron fue uno del doble homicidio en Graneros. 6 meses estuvo prófugo esta persona. ¿Se sabe si cometió otros delitos en este tiempo que estuvo sin ser capturado este sujeto? Mire, por la naturaleza de la pauta, en términos a lo que se refiere a esta pauta, nosotros vamos a responder solo las preguntas que están vinculadas al informe de homicidios. Esencialmente porque creo que es un informe muy relevante para el país. Respecto a esos otros aspectos, yo le puedo responder al margen de la pauta. Eso. ¿Alguna otra pregunta de la pauta? La última pregunta solo para el fiscal nacional, eso sí, perdón, por otro tema. El Servicio de Impuestos Internos acaba de presentar una querella contra el señor Lavín de cara al desafuero. Ustedes me imagino que esperaban esa querella y la defensa ha dicho que la Fiscalía estuvo presionando incluso entidades como el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos para que se presentara esta querella. ¿Cómo lo ven de cara a lo que va a ser la audiencia de desafuero del martes? Mire, lo que quizá la defensa describe como presiones en las autoridades públicas lo definimos como esfuerzo coordinado de las distintas instituciones. Compartir información y cada institución actúa dentro del marco de sus atribuciones autónomas. Ojalá tuviéramos tanto peso como para poder provocar decisiones de su parte. No nos corresponde a nosotros. Pero, insisto, lo que llaman presiones, nosotros lo llamamos esfuerzo coordinado de la institución. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia.